Noticentro 1, CMI. Exmilitares colombianos capturados en Haití por magnicidio del presidente Moïse están en condiciones precarias, dice Defensoría. Duermen en el piso, no reciben alimentos ni agua y tampoco han sido presentados ante un juez. General del Río niega ante la JEP participación en masacre de Mapiripán. En riesgo financiación de acuerdo de paz, advierte la Contraloría. Capturan a presunto responsable de masivo desplazamiento en Ituango. Condenan a ex viceministro de Agricultura por caso Odebrecht. Tragedia en minas de Marmato Caldas. 3 muertos. Leve alza en contagios y muertes por COVID. Arrancan pruebas de nueva generación de vacunas en Colombia. Comerciantes y habitantes denuncian penalmente a la alcaldesa por permitir vandalismo. Ecopetrol alcanza utilidades récord al cierre del primer semestre. Se desploman utilidades del Banco de la República. Riesgo de colapso en 3 edificios de exclusivo sector de Bogotá. Gobernador de Nueva York en la cuerda floja. Fiscal lo acusó de acoso sexual. Presidente Biden pide que renuncie. Nueva York exigirá carnet de vacunación para ingreso a restaurantes y eventos públicos. Tiroteo a las afueras del Pentágono. Un policía muerto. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En precarias condiciones están los 18 exmilitares colombianos capturados en Haití, señalados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Así lo revela el informe de la Defensoría del Pueblo entregado a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Los capturados están durmiendo en el piso, se les restringe la alimentación y el acceso al agua y además no han sido presentados ante un juez. En la visita humanitaria a los detenidos, el equipo liderado por el vicedefensor del pueblo, Andrés Fajardo, evidenció que los 18 colombianos están hacinados en un espacio de 12 metros cuadrados, en el que tienen que dormir en el piso. Estar encadenados 24 horas del día. Eso genera grandes dificultades, especialmente las personas que están encadenadas, esposadas en pareja, porque así tienen que bañarse, así tienen que ir al baño, dormir, así se les dificulta un poco. Algunos tienen todavía puntos de sutura en la cabeza de las heridas que sufrieron durante la detención y desde el 8 de julio hasta el día 28, 29 que nosotros estuvimos con ellos no les habían quitado los puntos. Con el paso de los días se incrementan las dificultades. La falta de luz solar empieza a notarse. Aparentemente reciben 2 comidas al día. Nos dijeron también que recibían un bidón de agua con 20 litros para tomar en el día, 20 litros que se reparten entre los 18 colombianos y los 2 haitianos que están allí. Algunos de los colombianos que estaban ahí nos dijeron que pues no era suficiente agua. Según el informe enviado por la Defensoría a la Organización de Estados Americanos, 4 semanas después de la captura de los colombianos, todavía no han sido presentados ante un juez. Eso vulnera un principio que es clásico de los derechos humanos, que es el habeas corpus, ¿no? Por el cual cuando se detiene a una persona se la tiene que poner a disposición de una autoridad judicial de la forma más rápida. En Colombia 36 horas, en Haití según la Constitución 48 horas, pero estamos hablando de más de 20 días en los cuales no se había hecho hasta entonces ese tipo de control que es indispensable. El mayor temor de los detenidos y de las autoridades colombianas es que sean trasladados a una cárcel común, donde pueden enfrentar un peligro mayor al que están enfrentando en el centro de detención de la policía. El general retirado del ejército, Rito Alejo del Río, negó cualquier participación en la masacre de Mapiripán, en la que perdieron la vida 49 personas. Además, denunció presuntos seguimientos ilegales en su contra. Ante magistrados de la Justicia Especial para la Paz, el general Rito Alejo del Río aseguró que quienes lo acusaron de participar en la masacre de Mapiripán buscaban desviar la investigación. Ha habido gente que ha querido para tratar de eludir la responsabilidad de echarle la culpa al más bobo. Y eso es lo que han hecho, pero eso tarde o temprano se va a resolver todo. Además dijo que uno de los aviones que viajó desde Urabá hacia el oriente del país cargado de paramilitares salió de una base antinarcóticos de la policía y no de una base militar. Que salieron de un aeropuerto, de una base de antinarcóticos, y que llegaron a otro aeropuerto que era la mayor base de antinarcóticos, que allá en San José haya habido
¿Pero cuál era ese otro aeropuerto al que llegaron? La de San José del Guaviare. También dijo que cuando los paramilitares fueron enviados de Urabá a San José del Guaviare, él estaba fuera del país. El general Ritualejo del Río también negó cualquier otro vínculo con paramilitares y participación en los delitos sobre los que le preguntaron los magistrados. La Contraloría presentará mañana un informe que advierte sobre un riesgo de desfinanciación en la implementación del acuerdo de paz. También denunciará algunos retrasos en los compromisos pactados en La Habana. En el quinto informe que se revelará este miércoles, el organismo advierte que en ninguno de los años comprendidos entre 2017 y 2020 se ha ejecutado la totalidad del dinero previsto para cada anualidad en el marco fiscal de mediano plazo, instrumento que proyectó que la implementación del acuerdo a lo largo de 15 años costaría 129.1 billones de pesos. La baja ejecución de los mencionados recursos hace que la implementación del acuerdo se prolongue más años. El año pasado advirtieron que ya no tardaríamos 15, sino 25 años. El informe también advierte que existe un riesgo de desfinanciación de la implementación por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. El presidente Iván Duque insistió en que se deben cerrar todas las puertas para que los victimarios no accedan a las curules de paz. Hoy fue firmado el acto legislativo que crea estas 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes. Tras reiterar que promulgará el acto legislativo que creó las 16 curules de paz, el presidente Iván Duque aseguró que es necesario que la reglamentación le cierre todas las puertas a los victimarios. ¿Qué es lo que yo he dicho? Que lo importante es que esas curules sean para las víctimas y que no tenga rendijas que terminen al servicio de amigos y simpatizantes de los victimarios. El presidente Iván Duque aseguró que los victimarios ya tienen curules en el Congreso y por eso se hace necesario que las víctimas puedan ingresar al mismo. Los victimarios ya están en el Congreso. Las víctimas deben estar con voz y voto, no solamente para defender los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, sino también para exigir que los victimarios le respondan al país por los crímenes que cometieron. Precisamente en un acto en la Plaza de Bolívar y acompañado por congresistas y víctimas del conflicto, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, firmó el acto legislativo que aprueba las 16 curules de paz que irán por 2 periodos desde 2022. Las autoridades capturaron a Darío Areiza, conocido con el alias de Machín, quien según informes de inteligencia es el presunto responsable del desplazamiento masivo de más de 4.000 campesinos en Ituango, Antioquia. Los ministros de Defensa Diego Molano, del Interior Daniel Palacio, junto al director de la Policía y los comandantes del Ejército, las fuerzas militares, confirmaron la captura de alias Machín, líder de las disidencias de las FARC, cuyas amenazas originaron el desplazamiento de más de 4.000 campesinos en Ituango, Antioquia. Se va a pagar la recompensa ofrecida ese día. Hay una fuente humana que tiene nexos con esa organización delincuencial y, digo, nexos de información, que está dando información a la fuerza pública y va a ser pagada la recompensa. No podemos permitir que alias Machín o cualquiera de estos cabecillas de disidencias de la FARC, por supuestas disputas territoriales con el Clan del Golfo, tomen decisiones de actuaciones que afligen a una población campesina como allí sucedió. El gobierno nacional no acepta y no tolera ninguna acción criminal que pretende amenazar o generar desplazamientos en el territorio nacional. Las autoridades siguen las operaciones contra alias Ramiro y alias Camilo, quienes también han originado amenazas en Ituango. Y las autoridades buscan a los responsables de un ataque con explosivos a una patrulla de tránsito en Antioquia. El hecho no dejó lesionados. El atentado se presentó en la vía que conduce de Medellín a Urabá entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, en donde fue activada una carga explosiva cuando pasaba una patrulla blindada de policía. El vehículo era conducido por un patrullero de esta seccional, quien resulta ileso. Inmediatamente se dispuso de un equipo de la Dirección de Investigación Criminal, Dirección de Inteligencia, Dirección de Tránsito y Transporte, liderados por la Fiscalía General de la Nación, con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes. El alcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia rechazó este hecho violento y aseguró que es el tercer ataque en la misma zona. Por tercera vez en el corregimiento de Cativo de Santa Fe de Antioquia se hace un atentado con explosivos. Desde nuestra municipalidad
y en nombre de toda nuestra comunidad, nuestra solidaridad a la fuerza pública, la respaldamos y la acompañamos. Inteligencia de Policía adelanta las investigaciones para esclarecer este atentado. En este tramo del occidente de Antioquia delinque el Clan del Golfo. Mientras tanto, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunció que sostendrá una reunión con autoridades de Panamá para analizar el impacto que está causando el tránsito de migrantes ilegales por los dos países y que buscan llegar a Estados Unidos. Una reunión con su homóloga de Panamá propuso para este viernes la canciller Marta Lucía Ramírez con el fin de buscar una solución bilateral a la crisis de migrantes en Necoclí, Antioquia, donde se concentra un alto flujo de personas que intentan llegar a Norteamérica haciendo tránsito por territorio colombiano y panameño. Nosotros no podemos seguir absorbiendo la migración que viene de distintos países. Hay muchos migrantes que están llegando desde Chile, son migrantes haitianos que estaban antes en Chile, pero allí también hay migrantes del África, de Senegal, de distintos países. Por esa razón tenemos que trabajar con las autoridades panameñas porque muchos de ellos vienen yendo hacia Estados Unidos. Esto implica que hay que trabajar de la mano. La alta funcionaria propone activar una iniciativa similar al Plan Marshall en América Latina para lograr el progreso de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Tenemos que tener una visión mucho más ambiciosa sobre el desarrollo de este continente americano, que es el nuestro, desarrollarlo, generar mejores condiciones de empleo y evitar que la migración desestabilice a cualquier país. La canciller participó esta mañana del acto de presentación de la nueva imagen de una importante planta empacadora y exportadora de aguacate Hass en el municipio de Palmira, donde hizo el anuncio. Un juez envió a la cárcel al registrador de Norte de Santander, Freddy Alberto Ramírez, quien es señalado de expedir documentos de identificación para una organización criminal dedicada al tráfico de menores. El exfuncionario habría emitido documentos a una red de tráfico de menores que opera en la frontera con Venezuela para acreditar falsas nacionalidades. Como presunto responsable de emitir documentos de identificación para una red criminal que estaría vinculada a la venta de niños y al tráfico de migrantes. El registrador fue señalado por 5 delitos, entre ellos concierto para delinquir y tráfico de menores. El registrador Silos también estaría involucrado en la expedición de documentos de identidad a 2 ciudadanos de República Dominicana, a quienes ceduló como colombianos. El hombre no aceptó los cargos y, de ser declarado culpable, podría pagar más de 15 años de cárcel. Un juez condenó a 2 años y 9 meses de prisión al ex viceministro de Agricultura Luis Miguel Pico, quien es señalado de recibir dinero a cambio de ayudar a la multinacional Odebrecht para obtener un contrato de estabilidad jurídica. Pico aceptó su participación en el caso de Brecht y se declaró culpable del delito de cohecho, luego de que la Fiscalía lo señalara de haber favorecido a la multinacional en 2012 para lograr la adjudicación del contrato de estabilidad jurídica, que le garantizaría a la empresa que no hubiese una variación en los impuestos que pagaba la compañía. Pico, quien ocupó cargos como viceministro de Agricultura y asesor del Ministerio de Comercio, habría sido contactado por el ex senador Bernardo El Ñoño Elías para asegurar las condiciones del contrato. Usted ejercía el cargo de asesor del despacho del ministro de Comercio, Industria y Turismo. Aprovechándose de ese cargo, ayudó al senador Bernardo Miguel Elías Vidal a conseguir una cita con el ministro de la época, Díaz Granados. Según la Fiscalía, Odebrecht entregó un total de 4.000 millones de pesos a diferentes personas para lograr este contrato. Una remuneración por valor de 50 millones de pesos entregados por el senador Bernardo Miguel Elías. Pico fue sentenciado a una pena de 2 años y 9 meses de prisión y tendrá que suscribir un acta de compromiso para no ir a la cárcel. El IMPEC reveló que el ex senador Richard Aguilar continuará detenido en una guarnición militar, la misma en la que está recluido su padre, Hugo Aguilar. Fuentes del IMPEC confirmaron que el ex senador Aguilar permanecerá detenido en el batallón de artillería número 13 de Bogotá, ubicado al sur de la capital, mientras concluye la investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Gobernación de Santander por haberse quedado supuestamente con 2.400 millones de pesos en coimas y haber permitido la repartición de 3.500 millones en sobornos entre sus funcionarios. Aguilar está detenido en el mismo sitio de reclusión militar en el que está su padre, el coronel en retiro Hugo Aguilar, condenado por parapolítica.
3 trabajadores perdieron la vida en hechos registrados en 2 diferentes minas ubicadas en Marmato, en Caldas. 2 accidentes mineros cobraron la vida de 3 personas en el municipio de Marmato, en Caldas. En el primero de ellos, un desprendimiento de tierra al interior de una mina sepultó a uno de los trabajadores. Se atiende accidente minero, sector Villonza, mina El Ceibal, donde 3 mineros resultaron atrapados por un alud de tierra. Desafortunadamente uno de los mineros fallece, un joven de 17 años de edad. En el segundo caso, ocurrido casi al mismo tiempo, pero en otra mina cercana, los gases que se producen al interior de este tipo de minas cobraron la vida de 2 trabajadores más. En el sector Cumba también ocurrió un incidente por inhalación de gases donde 4 mineros resultaron afectados, 2 de ellos fallecidos. Ante la ocurrencia frecuente de este tipo de accidentes, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Prevención de Riesgos hacen el llamado para que los mineros artesanales tomen todas las precauciones necesarias para evitar que se repitan este tipo de hechos lamentables. Con 60.000 pruebas PCR procesadas, se detectaron cerca de 7.000 contagios de COVID en Colombia. Las muertes subieron levemente. Leve aumento de contagios y de muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó otras 6.929 infecciones, casos presentados en su mayoría en la capital del país, en el Valle y en Antioquia. Los casos activos siguen a la baja, en este momento 66.572. Las personas que han contraído el virus, un total de 4.807.979. Las muertes aumentaron con otras 268. El total de fallecidos en Colombia a la fecha, 121.484. Los recuperados aumentaron con otros 7.000 para un total de 4.606.140. Y vamos con las cifras de los últimos 4 días. El pasado 31 de julio, 9.029 contagios, 291 muertes. El 1 de agosto, 9.094 contagios, 275 muertes. 2 de agosto, 6.636 contagios, 218 muertes. Y hoy, 6.929 contagios y 268 muertes. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, confirmó la llegada de nuevas vacunas de Pfizer que ayudarán a cumplir la meta de administrar 35 millones de dosis antes de finales de este mes. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, confirmó la llegada de nuevas dosis de Pfizer, que completarán más de 6 millones en el mes de agosto. Tenemos confirmación en este momento de la llegada de 1.9 millones de Pfizer, que estarán llegando como siempre, en bloques semanales. Arrancamos con un bloque de cerca de 350.000 que estar llegando el día de mañana, la siguiente semana, y así se va manteniendo durante el resto de semanas. En el caso Moderna tenemos la confirmación de 1.900.000 que también están programadas para este mes y la llegada de las 200.000 que teníamos programada para la última semana de julio. El alto funcionario aseguró que solo hasta octubre se implementaría un pasaporte digital. Nosotros aún estamos en la fase de convocatoria abierta, todavía nos faltan unas etapas de ciudadanos porque accedan al proceso de vacunación. Una vez hayamos surtido esas etapas, muy seguramente estaremos avanzando en este tipo de medidas, pero en ese momento todo eso está en evaluación. Yo no creería que eso suceda antes del mes de octubre. De otra parte, el presidente Iván Duque anunció la firma de un COMPES que incluirá la producción de vacunas en Colombia. Pero esa vacunación tiene que ir de la mano con una política pública farmacéutica fortalecida, que será uno de los documentos COMPES próximos a salir, y de allí mismo desarrollar una política pública primero para el embotellamiento y comercialización y después para la producción de vacunas en Colombia. El jefe de Estado mostró su satisfacción por los más de 28 millones de vacunas aplicadas en el país. Colombia se prepara para iniciar este mes los ensayos de una nueva generación de vacunas contra el COVID-19 con las que se busca proteger a la población contra las nuevas variantes del coronavirus. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el infectólogo Carlos Álvarez confirmó que Colombia es uno de los países donde se probarán nuevas vacunas contra el coronavirus. Colombia está haciendo los trámites para dar inicio y esperamos poderlo hacer en el mes de agosto. Actualmente estamos haciendo los trámites requeridos para hacer ensayos clínicos en Colombia, incluyendo las evaluaciones por los comités de ética y el INVIMA. Los ensayos ayudarán a probar vacunas contra las nuevas variantes del COVID-19 como la temible Delta. Son vacunas con plataformas parecidas a las que tenemos, pero de una nueva generación de vacunas, si lo podemos llamar de esa manera, en el cual se van a comparar entre las mismas vacunas de diferentes plataformas
y en Colombia se espera invitar a 40.000 voluntarios de diferentes regiones del país. Álvarez animó a los colombianos mayores de 16 años para que se ofrezcan como voluntarios. Después de 16 meses volvió el fútbol con público a Bogotá en medio de estrictas medidas de seguridad y de bioseguridad. Se autorizó el ingreso de 17.000 hinchas al Campín. Hace 480 días el Campín no se veía así. Con los hinchas volvió la emoción al templo del fútbol capitalino. Yo estoy feliz, me hace una falta tremenda. Emocionado de volver al estadio. Qué bueno. Pasadas las 5 de la tarde se abrieron las puertas, las mismas que estuvieron cerradas por 16 meses. 17.300 hinchas ingresaron bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con boleta en mano y previa requisa. Increíble, de verdad, o sea, yo creo que todos lo estábamos esperando. La experiencia en el estadio cambió para siempre. El uso del tapabocas es obligatorio antes, durante y después del encuentro. No hay pitos ni bubucelas, tampoco comida ni licor. Mucha ilusión, ya hacía mucha falta. Y es un ritual ya venir acá. El ambiente de todos los hinchas apoyando el mismo equipo no es lo mismo acá que en la televisión. A las afueras se instalaron 3 anillos de seguridad. Como en los viejos tiempos, las hinchadas se hicieron sentir a las afueras del estadio. Varios se descuidaron con el uso del tapabocas. El Campín se reabrió este martes con el mismo partido con el que se cerró. Santa Fe y Nacional se enfrentaron por última vez con público en marzo del 2020. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, exhortó hoy a los maestros del país que no se han vacunado a que lo hagan pronto para garantizar el regreso seguro a las clases presenciales. Dijo que existe una campaña de desinformación que busca generar pánico entre la comunidad educativa. La invitación para que los maestros del país que aún no se han vacunado lo hagan, la hizo la ministra de Educación en la Comisión Séptima del Senado, donde rindió cuentas sobre la ejecución presupuestal de su ministerio. Vamos en el 85% y esperamos que ese 15% restante muy pronto, senadora, estén vacunados por su bien y por el bien de la comunidad educativa. Y se quejó de la desinformación que existe en relación con los contagios COVID en el regreso a clases. Más que esforzarse en algunos grupos por desinformar, causar miedo y pánico, lo que debemos todos es seguir los protocolos, acompañar a las secretarías de educación y darle buena información a los padres de familia, porque parecería que a veces hay algunos actores de la sociedad que realmente no les importan los niños. Dice que es un propósito fundamental para la educación nacional la presencialidad como motor de desarrollo en los menores de edad. Las pruebas Saber, que miden la calidad de la educación básica en Colombia, que habían sido suspendidas por la pandemia, se reactivarán desde septiembre. Con la reanudación en septiembre de las pruebas Saber, el ICFES busca medir competencias y establecer el nivel académico de estudiantes en grados 3º, 5º, 7º y 9º. Entre las novedades que tiene esta prueba para el presente año y que no tendrá ningún costo para las instituciones educativas elegidas en una muestra aleatoria es la de incluir la aplicación piloto para los estudiantes de grado 7º, además de realizar por primera vez una aplicación completamente electrónica. Con las pruebas Saber se escoge a una muestra de los estudiantes en todo el país para medir sus competencias en lectura, escritura, matemáticas, ciencias naturales, educación ambiental y educación ciudadana, entre otros. Comerciantes y residentes de las localidades de Usme y Kennedy, en Bogotá, denunciaron penalmente a la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, por no actuar oportunamente para evitar hechos de vandalismo en esas zonas de la capital. Ha habido negligencia en parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así describen comerciantes y residentes de Kennedy, Usme y Suba la gestión de la alcaldesa de Bogotá de cara al vandalismo que se tomó estas localidades hace 3 meses. El delito es negligencia porque ella no tomó ningún tipo de medidas, permitió que los vándalos llegaran allí. La paciencia de los residentes se agotó y en medio del desespero por las explosiones y los gases lacrimógenos denunciaron a la alcaldesa Claudia López ante la Fiscalía e interpusieron una queja ante Procuraduría. Nos da hasta miedo sacar a nuestros niños y se ven muchachos con machetes, palos. El comercio está amenazado. Ya les informaron que tanto en la localidad de Kennedy en una parte y en la localidad de Usme no pueden abrir el 7 de agosto.
El distrito, por su parte, asegura que está adelantando labores de inteligencia para capturar a los líderes de los grupos violentos. Hemos tenido acciones muy contundentes por parte de investigación criminal, de la policía, para dar captura a personas que han sido responsables del vandalismo. La invitación a los ciudadanos es a que concentremos los esfuerzos contra quienes realmente son responsables de los hechos violentos que están generando estas afectaciones en la ciudad. Con el recurso buscan establecer la responsabilidad penal y disciplinaria de la alcaldesa, quien a juicio de los habitantes ha sido permisiva, negligente y ha omitido la autoridad para hacer respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Mientras tanto, en Pereira, representantes de las autoridades y los integrantes de la llamada Primera Línea lograron un acuerdo para evitar futuras confrontaciones. Integrantes de la llamada Primera Línea de Pereira Dos Quebradas firmaron con la alcaldía de Pereira un acuerdo en el que se comprometen a la no agresión y a realizar una serie de mesas de trabajo para plantear programas y proyectos en beneficio de toda la comunidad. Un casco, una careta y un escudo se convirtieron en los símbolos de este pacto de paz entre autoridades y los integrantes de este colectivo. Bueno, venimos en acercamientos hace varios días, iniciamos con una mesa de garantías y en la mesa de garantías vimos la evolución y todo la disposición de las autoridades y del gobierno local, y eso hizo que nosotros empezáramos a encaminarnos para llegar a este gran día. Representantes de diferentes primeras líneas en zonas del país se hicieron presentes en este acuerdo con el fin de replicar el mensaje en sus ciudades. Por su parte, el alcalde de Pereira asegura que estos jóvenes entendieron que la violencia no es la solución para lograr sus peticiones. Se han comprometido a cesar el vandalismo en la ciudad de Pereira y con ello los compromisos institucionales de asistencia social, económica, mejorar los sistemas de educación y de salud del país, entre otros aspectos sociales, para garantizar los cambios y las transformaciones que ellos vienen reclamando. Luego de este acuerdo, las partes presentaron una serie de propuestas en aspectos sociales, educación, vivienda, salud y en cultura para concretar acciones inmediatas. El gobierno impugnó el fallo del Consejo de Estado que suspendió el decreto que autorizó la asistencia militar en medio de la protesta social. Noticentro 1 CMI conoció que la Presidencia de la República impugnó el fallo del Consejo de Estado que suspendió el decreto de asistencia militar al considerar que se vulneraron de manera grave los derechos al debido proceso y de defensa del gobierno y que el fallo desconoce las potestades del presidente Iván Duque en materia de orden público. Alegan que no hay ni una sola prueba que demuestre que fue afectado el derecho a la protesta social de los 8 habitantes de Cali accionantes en este proceso y que la sección cuarta considera equivocadamente que la obstrucción de vías, el desabastecimiento de poblaciones enteras, el incendio y destrucción de vías y lo más grave, el haber impedido el paso de ambulancias que dieron lugar a la muerte de pacientes, son acciones propias de las protestas. El decreto no viola ni los protocolos ni las normas internacionales sobre derechos humanos, sobre protección de derechos humanos, y es constitucional. El mismo Código de Policía lo contiene y obviamente es un instrumento adecuado a la normatividad internacional y nacional. La disputa por la segunda vicepresidencia del Senado entre el Partido Alianza Verde y el Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro se trasladó hoy al Consejo Nacional Electoral. Durante 6 horas, el magistrado Luis Guillermo Pérez escuchó a las partes en discordia que cada día hacen más notorias sus diferencias. El nuevo frente de batalla entre el Pacto Histórico y el Partido Alianza Verde, que disputan la segunda vicepresidencia del Senado, que le correspondió al senador Iván Name, se abrió en la audiencia pública del Consejo Nacional Electoral. Allí, ambos partidos y movimientos políticos expresaron sus puntos de vista. El Pacto Histórico dice que hubo fraude. Name lo niega. Durante 6 horas, el Consejo Nacional Electoral, en cabeza de Luis Guillermo Pérez, magistrado al quien le correspondió el reparto de esta reclamación del Polo Democrático, escucharon a los miembros del Pacto Histórico y de la Alianza Verde en disputa por la segunda vicepresidencia del Senado. Porque podría pasar también en 1 año o en 5 que nosotros digamos, ese candidato de la oposición que es uribista no nos gusta, pongan otro. Tampoco nos gusta, pongan otro. Ese sí nos gusta, ese sí es blandito, con él sí podemos trabajar. No, señores. Es que la agresividad verbal es más fácil que la superioridad intelectual y argumental. No valida más que a nosotros, como opositores. Ahora el Pleno del Consejo Electoral debe decidir.
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció un crecimiento récord en las utilidades de la compañía, que alcanzaron los 3,7 billones de pesos en el segundo trimestre del año. De acuerdo con el reporte financiero de la empresa, las ganancias alcanzaron los 3.7 billones de pesos en el segundo trimestre del año. Con ello se tiene un acumulado para el primer semestre de 6.8 billones de pesos, que representa 4 veces más a lo registrado en 2020, cuando en ese periodo se obtuvo 158.000 millones de pesos. Llevamos ya en los primeros 6 meses 4.9 billones de pesos de inversión y estamos en esa senda para acabar en el equivalente de 3.500 a 4.000 millones de dólares. En producción, Ecopetrol reportó 661.000 barriles por día, que representó una disminución de 2,5%, en parte por los bloqueos durante el paro nacional. El impacto del paro fue más o menos 24.000 barriles si uno lo distribuye en todo el trimestre. ¿Qué hemos visto? Estamos ya en 686 salida de junio, o sea, estamos en recuperación y mantenemos el 690 a 700 para el año. Por otro lado, señaló que los buenos resultados permiten optimizar las fuentes de financiación para la compra de ISA, donde se estudian alternativas como el crédito externo por 1.200 millones de dólares, que ya fue autorizado por el Ministerio de Hacienda. Los buenos resultados que hemos tenido permiten precisamente que tengamos muchísima más flexibilidad para hacer una operación como estas. Ecopetrol destaca el crecimiento de sus operaciones en el exterior, como el caso de Permian en Estados Unidos. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía reportó una caída del 10,2% en la producción de petróleo en el primer semestre del año. La producción petrolera en junio fue de 694.151 barriles por día, lo que significó una disminución de 4,9% frente al mismo periodo del año anterior. En el acumulado del primer semestre se registraron 729.952 barriles, con una reducción del 10,2%. Trabajando detrás de estos números de producción para que el impacto no hubiera sido mayor después de haber tenido una crisis del sector, una pandemia y unos bloqueos que afectaron el sector en un 8% de producción diaria. Se espera revertir la tendencia en segundo semestre. Necesitamos del esfuerzo de todos. Esto debe ser un compromiso nacional para sacar adelante la industria de hidrocarburos. En cuanto a la producción de gas, se registró un alza con más de 1.070 millones de pies cúbicos en el primer semestre. Mientras tanto, el Banco de la República reportó un aumento de la inflación y una caída en sus utilidades. En el informe del Banco de la República al Congreso se advierte que la inflación en Colombia está aumentando, y es que tras un periodo de bajos precios vinieron las alzas en alimentos, y por eso esta tendencia se revirtió en el segundo trimestre para terminar en junio con una inflación anual del 3,63%, la cual supera la meta de inflación. El emisor advierte además sobre el preocupante aumento del déficit, que estaba en 2,5% del PIB en 2019 y subió a 7,8% en el 2020. Para este año se estima que alcanzará el 8,6% del PIB. Las utilidades del Banco de la República se desplomaron, mientras en 2019 alcanzaban los 7,1 billones y en 2020 los 7,5 billones. Para este año apenas alcanzan a junio el medio billón de pesos. Tomó posesión del cargo la nueva directora de Planeación, Alejandra Botero. La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, la distribución de la nueva ley de regalías y las inversiones en los municipios más afectados por la violencia son algunos de los objetivos que se planteó. Alejandra Botero, quien se posesionó ante el presidente Iván Duque como nueva directora de Planeación Nacional, aseguró que serán 5 las prioridades encomendadas por el jefe de Estado, que incluyen la nueva distribución de regalías y las inversiones en los municipios más afectados por la violencia, entre otras acciones. Como ustedes bien saben, hay una nueva ley de regalías que se aprobó el año pasado. Tenemos las regalías del OCAD Paz, que además nos ayudan a irrigar recursos en los 170 municipios PEDET, los municipios que son más complicados, y entonces queremos continuar con esa gestión de los OCAD Paz, acelerar la ejecución de los OCAD regionales, que se van a convocar por primera vez ahorita en agosto y que tienen unos grandes proyectos estratégicos. Alejandra Botero reemplaza en el cargo a Luis Alberto Rodríguez. El gobierno hizo hoy un llamado a los empresarios para que utilicen los casi 20 incentivos tributarios que hay para la generación de nuevos empleos.
El gobierno presentó hoy un paquete de 20 incentivos tributarios que ya existen y que deben ayudar a reducir el desempleo y la pobreza. Entre ellos están deducciones por educación a empleados, descuentos por primer empleo, exoneración de parafiscales, descuentos a empresas de la economía naranja y descuentos por conservación de bosques. Hubo un llamado a los empresarios para generar más empleos. Acudo al tema de solidaridad por la sociedad, sobre todo en el tema de jóvenes, que quedaría muy mal visto con un crecimiento económico del 7% y la tasa de desempleo siguiendo con 2 dígitos. Los beneficios tributarios para los empresarios que contraten población vulnerable pueden ir desde el 25 hasta el 200% en descuentos. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El Ministerio de Comercio reveló un crecimiento récord en las exportaciones del sector agropecuario. De esta manera, el gobierno resaltó las cifras de las exportaciones del sector agropecuario entre enero y junio, las cuales alcanzaron los 4.418 millones de dólares, que significó un crecimiento de 16,4% y el monto más alto en los últimos 10 años. Los agricultores hacen un llamado a seguir en la misma línea para aumentar las ventas al exterior y evitar politizar el sector. No solamente refleja la tenacidad de los agroexportadores de nuestro país, sino también la importancia de mantener alejada de la politiquería instituciones tan importantes como el ICA, garante de la sanidad animal y vegetal que facilita las exportaciones. El dirigente afirmó que puede haber mayor crecimiento si se trabaja en los acuerdos comerciales como la CAN. Qué bueno sería que el gobierno cumpliera con la revisión de la Comunidad Andina para el sector agropecuario, porque definitivamente las exportaciones a Perú, Ecuador y Bolivia podrían ser mucho mayores. Se esperan cifras positivas para el cierre del año. El presidente Iván Duque pidió al Congreso la pronta aprobación de las reformas que permitan ayudar a la reactivación económica del país. Dijo que espera que los días sin IVA contribuyan a ese propósito. Durante la inauguración de la Feria del Cuero y el Calzado en Bogotá, el presidente Iván Duque reiteró que el ritmo de vacunación contra el COVID y las leyes en el Congreso permitirán una reactivación acelerada de la economía. En el programa de apoyo al empleo formal, fueron más de 4 millones de trabajadores formales que recibieron subsidios entre el 40 y el 50% del salario mínimo legal mensual. Estamos en este momento con el Congreso de la República, con este proyecto de ley de inversión social, trabajando para que finalizando el mes de agosto o los primeros días de septiembre tengamos ya esta norma que nos permita decir que ese programa se extiende. El jefe de Estado dijo que los días sin IVA también ayudarán a la reactivación de las empresas. Y que si nosotros avanzamos con el Congreso, ya para tener estos 3 días sin IVA, con el componente electrónico también, lo que esperamos es que de la mano de ustedes y de esa campaña que tenemos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hagamos la promoción de compremos lo nuestro. El primer mandatario le pidió al Congreso la aprobación de la reforma tributaria para contribuir a la reactivación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,04% a 1.235 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 2,62% a 69.780 pesos. La acción preferencial del Banco Avevillas fue la que más bajó, con una pérdida de 28,64% a 3.211 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,85% a 2.620 pesos. La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, reveló hoy que se agotaron los recursos para pagar el ingreso solidario a las familias más pobres de la población. Ingreso Solidario es el subsidio mensual que por familia entrega 160.000 pesos a cada hogar afectado por la pandemia, con un costo de 546.000 millones de pesos mensuales para el gobierno. Sin embargo, la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, advirtió que en agosto se terminan los recursos y por eso es urgente aprobar la reforma tributaria para extenderlo.
y lo que queremos es precisamente que sea aprobada la ley de inversión social para poder seguir dando ingreso solidario. El subsidio de ingreso solidario atiende a 2.300.000 hogares bancarizados y a 610.000 más no bancarizados, para un total de familias beneficiadas de 2,9 millones. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.913 pesos con 59 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.638 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.74. El azúcar se transó en 18,2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70.27 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.14. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.620 pesos. Niños en condición de vulnerabilidad de Ciudad Bolívar recibieron hoy en donación 45 tabletas para estudiar. Ahora podrán acceder a clases virtuales y enviar digitalmente sus tareas. Empleados de la ETB reunieron 15 millones de pesos para hacer esta donación. Es la parte alta de Ciudad Bolívar. Aquí la brecha social que se ha profundizado con la pandemia se vive cada día. Desde estas montañas claman por solidaridad, se aferran a sus sueños, pero necesitan una mano que haga que la carga de la vida sea más liviana y que se haga realidad eso que dicen sobre el derecho a la educación. Esta era la triste historia de los niños de Cebrito Sur en Ciudad Bolívar. Hoy, 4 meses después, las miradas tristes se volvieron sonrisas hermosas. Gracias al corazón de los empleados de ETB que se conmovieron con la situación de estos niños, hoy ellos tienen en sus manos tablets para poder estudiar. Los empleados de ETB, cerca de unos 60 personas nos unimos y decidimos donar dinero para poder comprar las tablets y comprar las SIM. Aquí en el Colegio Estrella del Sur, 45 niños de Ciudad Bolívar recibieron una herramienta digital para tratar de hacer que esa brecha social y tecnológica a la hora de estudiar no los siga retrasando en el sagrado derecho a educarse. Estudiar. Pues muy feliz porque siempre la había querido tener. Para aprendernos más y para estudiar más. Para meterme en las clases virtuales, los días que no pueda ir al colegio y también hacer tareas que toquen con internet, buscar animales. Todo fue alegría y felicidad para estos niños en condición de vulnerabilidad que hoy tienen una pequeña ayuda para hacer que su formación sea menos difícil. Son niños que en algún momento dejaron de estudiar porque no tenían con qué. Entonces, imagínense la posibilidad este año regresaron al colegio y la posibilidad tan grande que les dan para que tengan un dispositivo que les ayude y que les va a ayudar. Muchos niños no sabían que era una tablet, aunque ustedes no crean y parezca extraño. A nombre de los niños de Ciudad Bolívar, CMI agradece a esos empleados de la ETB su gesto de solidaridad. Hay alerta en el norte de Bogotá por el riesgo de colapso de 3 edificios ubicados en plena calle 100. Una antigua edificación tiene graves daños estructurales, lo que pone en riesgo a los vecinos. Es inminente el colapso de 3 edificaciones ubicadas en la calle 100 con carrera 9 en el norte de Bogotá. Mi edificio, donde vivimos muchas personas, está a 20 metros de esta situación, de manera que un colapso del edificio sería catastrófico para muchos vecinos. Estas viviendas, construidas en 1974, son de las más antiguas que perduran en la localidad de Chapinero. La problemática se habría ocasionado por la construcción de nuevas edificaciones vecinas que habrían debilitado las estructuras. A la fecha nadie responde por esta situación, a pesar de las alertas emitidas por Gestión de Riesgo del IDIGER, entidad que confirmó a este noticiero que sí hay riesgo de colapso. Se debe evitar una tragedia, indudablemente, y esto es una tragedia que está anunciando desde ya qué puede pasar. Es el actual alcalde de la localidad de Chapinero a quien le corresponde adelantar las acciones legales para solucionar la problemática. En las 3 edificaciones que están en riesgo de colapso viven familias, en su mayoría adultos mayores. También hay un local comercial donde una diseñadora pasa sus tardes y un guarda de seguridad que teme por su vida.
Las autoridades en Cartagena buscan dar con el paradero de los delincuentes que a primera hora del día asaltaron un carro de valores utilizando un soplete para el hurto. El hecho cometido por 7 delincuentes quienes usaron un soplete para extraer el dinero del vehículo se presentó en el barrio La Princesa en el sur de Cartagena y las autoridades tratan de establecer si el carro cubría esa ruta o fue desviado. Las unidades de la seccional de inteligencia policial hacen presencia en este sitio para recopilar testimonios, verificar cámaras y así poder obtener elementos materiales de prueba que nos lleguen a dar con los delincuentes de este hecho. De acuerdo con la Policía Metropolitana, el vehículo se dirigía a un centro comercial para abastecer los cajeros automáticos. 2 de las 3 personas que iban en el carro de valores de la empresa Atlas de seguridad privada resultaron lesionados. Y es que los robos a los comercios están creciendo. Un violento atraco se presentó en un restaurante en el norte de Bogotá. Según cifras de la policía, cada hora hay 5 asaltos a establecimientos comerciales en Colombia. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que 3 sujetos, haciéndose pasar por domiciliarios, entran a un restaurante en la calle 85 con carrera 22 en el norte de Bogotá y roban a la administradora del establecimiento, al igual que a los clientes que se encontraban en el lugar. Entran 3 personas, una de ellas armadas con maleta de Rappi, intimidan a la cajera y pues proceden a sacar lo que había en caja y lo que veían de valor. Pedían teléfonos de todos. A pesar de los videos, los ladrones aún no han sido capturados. Sí, en general a nosotros, como afectación a nosotros han sido 7 robos, entre teléfonos, una motocicleta. Cifras conocidas por Noticentro 1 CMI revelan la dramática situación que viven los propietarios de locales comerciales. En los primeros 7 meses de este año han sido denunciados ante la policía 20.808 robos como este, lo que deja ver que cada día se cometen al menos 115 robos, es decir, 5 asaltos por hora. Las zonas del país con el peor panorama son Bogotá con más de 9.000 hurtos, Cali con más de 4.000 y Medellín con al menos 3.000. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está en la cuerda floja. La fiscalía confirmó las acusaciones de acoso sexual realizadas por 13 mujeres. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le sugirió a Cuomo que renuncie a su cargo. La pesquisa de casi 5 meses llevada a cabo por 2 abogados externos que hablaron con 179 personas determinó que el líder demócrata y actual gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a múltiples mujeres, empleadas actuales y anteriores del gobierno estatal. Cuomo cometió conductas indebidas y tomó represalias contra algunas víctimas que intentaron denunciarlo. The independent investigation has concluded that Governor Andrew Cuomo sexually harassed multiple women, and in doing so violated federal and state law. La investigación determinó que los toqueteos, besos y abrazos no deseados y no consentidos generaron un ambiente de trabajo hostil, plagado de miedo e intimidación. Cuomo negó la acusación y aseguró que nunca tocó a nadie de manera inapropiada ni realizó aproximaciones sexuales. I am 63 years old. I've lived my entire adult life in public view. That is just not who I am, and that's not who I have ever been. Las autoridades aseguran que las más de 74.000 piezas recolectadas pintaron un cuadro perturbador pero claro sobre la culpabilidad del mandatario. El promedio de nuevos casos diarios de coronavirus durante la última semana en los Estados Unidos aumentó 53%. Esto debido a la expansión de la variante Delta, que tiene a varios estados reportando récords de contagios y de hospitalizaciones. Pese a que nuevos confinamientos han sido descartados por el gobierno estadounidense como una medida para frenar el avance de la variante Delta, hay fuerte preocupación en esta nación norteamericana que en la última semana superó un promedio de 86.000 casos diarios de coronavirus y en algunos estados esta tasa llegó a dispararse hasta un 53%. Incluso los CDC revelaron que este promedio superó el pico observado el verano pasado cuando todavía no había vacunas, mientras el número de personas hospitalizadas por coronavirus en Florida alcanzó un máximo histórico de 11.500 en un solo día, y cuando 1 de cada 3 casos en el país se confirmó en este estado, Texas. De hecho, alrededor del 17% de los casos provienen de 7 estados con bajas tasas de vacunación.
Nueva York exigirá un certificado de vacunación para acceder a espacios cerrados como bares y gimnasios. Se vuelve así la primera ciudad de Estados Unidos en exigir el llamado pase sanitario. Con el fin de incentivar la vacunación en la Gran Manzana y reducir los contagios por cuenta de la variante Delta, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el requisito de un comprobante de vacunación para ingresar a espacios públicos cerrados como restaurantes, gimnasios, obras de teatro, entre otros. El pase de salud llamado Key to NGC Pass es similar a los mandatos emitidos en Francia e Italia el mes pasado y podría ser la primera de este tipo en Estados Unidos. This is a miraculous place, literally full of wonders. And if you're vaccinated, all that's going to open up to you. You'll have the key, you can open the door. But if you're unvaccinated, unfortunately, you will not be able to participate in many things. El programa comenzará a finales de agosto con un periodo de transición para entrar plenamente en vigor a mediados de septiembre, cuando inicia el año escolar y se espera que más trabajadores retornen a las oficinas de Manhattan. Y mientras tanto, en Uruguay, las autoridades comenzaron a agendar a los ciudadanos para aplicarles la tercera y cuarta dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Las personas vacunadas con Sinovac podrán recibir el esquema completo de Pfizer. El Ministerio de Salud de Uruguay anunció que todos los vacunados con 2 dosis de Sinovac podrán anotarse para recibir una tercera y cuarta inyección de refuerzo de Pfizer. Los interesados deberán ingresar sus datos en línea para que les sea asignado un turno. La vacunación será escalonada y será puesto el biológico luego de pasados los 90 días de terminado el esquema con la CoronaVac, la inyección creada por el laboratorio chino Sinovac. A pesar de que la agenda está habilitada y las personas se pueden registrar, eso no significa que obtengan automáticamente fecha y hora para la tercera dosis, sino que tal como pasó con las primeras dosis, quedará en una lista de espera y se le informará en el correr de los días cuándo debe acercarse. Las autoridades de China anunciaron una ronda masiva de pruebas de coronavirus en Wuhan, después de que un brote de COVID-19 inusualmente amplio fuera detectado en esa ciudad, que fue donde se originó la pandemia. Wuhan, una capital provincial de 11 millones de personas en el centro de China, se suma así a otras ciudades que también pasaron por campañas de pruebas a toda la población. Un oficial muerto y varios heridos dejó un tiroteo registrado en los alrededores del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ubicada en el condado de Arlington, Virginia, fue cerrada por la mañana y puesta en alerta máxima durante 1 hora y media, después de que se produjeran múltiples disparos. El tiroteo ocurrió en una plataforma de autobús cerca de la estación de metro próxima al Pentágono, que es una de las entradas principales al edificio, utilizada por miles de personas todos los días. Se reportaron varios heridos y, de acuerdo con reportes de funcionarios de la agencia encargada de la protección, un agente de la policía perdió la vida. Tras el bloqueo, las instalaciones del Pentágono fueron reabiertas. Aún se desconocen las causas del incidente y no se ha dado información oficial sobre el atacante. Los arrestos en la frontera entre Estados Unidos y México están en su nivel más alto en las últimas décadas. Los agentes de la patrulla fronteriza han realizado más de 1 millón de arrestos en la frontera entre Estados Unidos y México en lo que va del año. Entre el 1 y el 28 de julio, más de 176,000 migrantes fueron detenidos, lo que marca el número más alto de arrestos en julio desde al menos el año 2000. Además, la cantidad de menores que viajaban solos y fueron recogidos en julio excedió los 19,000, superando el máximo anterior de 18,877 en marzo. Estos datos representan un desafío continuo para el gobierno de Joe Biden, quien ha luchado desde que asumió el cargo para reducirlos. El crecimiento en el número de detenciones se produce además en medio de las semanas más calurosas del verano, lo que pone a los migrantes en circunstancias peligrosas y a veces mortales. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ampliaron por 60 días una moratoria federal que prohíbe los desalojos en áreas del país con altos niveles de transmisión de COVID-19. La norma fue creada hace más de 1 año para evitar que ciudadanos fueran expulsados de sus hogares en medio de la pandemia.
que los propietarios ya pudieran tramitar peticiones de desahucio contra aquellos inquilinos que habían estado protegidos contra el desalojo tras 11 meses de prohibición debido a la crisis desatada por el coronavirus, encendió las alertas. El fin de la moratoria ponía en riesgo a más de 15 millones de personas en 6,5 millones de hogares de Estados Unidos que están atrasados en los pagos de los alquileres de sus viviendas y quienes hubiesen quedado a la deriva con el vencimiento de la norma. Es por ello que los CDC emitieron una nueva que duraría hasta el próximo 3 de octubre y que podría ayudar a mantener a millones en sus hogares en regiones con niveles elevados y sustanciales de coronavirus y cubriría áreas donde vive el 90% de la población estadounidense. Al menos 4 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un ataque ocurrido en el centro de Kabul, capital de Afganistán, que fue sacudida por 2 fuertes explosiones. Una de ellas es atribuida a la detonación de un carro bomba cerca de la casa del ministro de Defensa del país. Afganistán es azotado por una ola de violencia tras la salida de todas las tropas estadounidenses que por 20 años apoyaron a las fuerzas afganas, las cuales actualmente luchan para evitar que las principales ciudades del país caigan en manos de los talibanes, que se encuentran liderando una ofensiva total. Hoy, 2 fuertes explosiones sacudieron a la capital Kabul con unas 2 horas de diferencia, aunque una de las cuales fue atribuida a la detonación de un carro bomba cerca de la casa del ministro de Defensa, ubicada en un exclusivo barrio de la ciudad. También se registraron detonaciones de menor intensidad y algunos tiroteos después de que los asaltantes entraron a varias casas y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Todos los implicados fueron abatidos. Los incendios que azotan desde hace una semana a Turquía le llevaron a pedir ayuda internacional. El país no ha logrado controlar el fuego en varias zonas. Los bomberos turcos siguen en su lucha contra los incendios en bosques y pueblos de la costa del sur de Turquía, mientras el gobierno recibe crecientes críticas por su aparente mala gestión y su preparación inadecuada para los grandes fuegos de la última semana. Ante la pérdida de ganado y hogares, el descontento de la población se volvió hacia el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien admitió que no tenía una flota de aeronaves contra incendios y que la existente no estaba en condiciones de utilizarse, y tuvo que aceptar el envío de 2 hidroaviones españoles, relanzando el debate político sobre la ausencia de medios propios. Avivados por fuertes vientos y temperaturas abrasadoras, los incendios han matado casi una decena de personas y obligado a miles a evacuar. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, y la que fue su esposa por 27 años, Melinda French, ya están oficialmente divorciados. Ambos seguirán compartiendo la gestión de su fundación benéfica. La fortuna de ambos está valorada en más de $152 billones. Una poderosa flota de barcos autónomos e inteligentes creada por una compañía estadounidense está a punto de convertirse en el nuevo escudo de los océanos contra el calentamiento global. Se trata de Sail Drone, unos barcos inteligentes que no necesitan tripulación humana ni combustibles para funcionar y que gracias a su inteligencia artificial y todo un arsenal de sensores pueden navegar por el mundo entero y monitorear la condición de los océanos las 24 horas del día sin detenerse. Los Sail Drone miden aproximadamente 7 metros de largo por 5 de alto, funcionan con energía solar y eólica y están siendo liberados desde una base en California hacia el Océano Pacífico para que naveguen en el mundo entero, mientras en su recorrido monitorean en tiempo real con sensores de agua, cámaras de alta resolución, monitores infrarrojo, barómetros y radares, las corrientes marinas, las velocidades del viento, niveles de radiación solar y emisiones de CO2, entre otras cosas. Además, están tomando fotos y videos constantemente, lo que permite a los operadores en tierra firme entregar análisis importantes sobre las temperaturas de la Tierra, los cambios atmosféricos, los niveles de contaminación y la calidad y temperatura de las aguas. Esto permite predecir los ciclos del CO2, los rayos ultravioleta y los gases de tipo invernadero para poder tomar medidas más efectivas contra el calentamiento global. Hoy en Entrevistas Canal 1 hemos invitado al alto consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, a hablar de la implementación de las 16 curules para la paz, cuya creación quedó finalmente promulgada hoy por el Congreso. Consejero Archila, buenas noches, lo saludamos, sabemos que está usted en apartado. Claudia, muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. De los temas de los que más me gusta hablar es del apoyo que el gobierno y todos los colombianos le damos a nuestras víctimas. Bueno, pues aunque ya el presidente dijo que sancionará el acto legislativo que crea las curules de paz,
Realmente con todo lo que ha pasado, que se resume en casi 4 años de demoras y de recursos para impedir la creación de estas curules, pues cabe preguntarse, doctor Archila, si hay algo que pueda aplazar esa firma del presidente, que tiene, entiendo, un plazo de 48 horas. ¿Cuándo firmará el presidente la ley? No hay nada que lo vaya a retrasar, Claudia, eso va a ocurrir inmediatamente. ¿Inmediatamente es esta noche, mañana, cuándo es? Yo, como estuve fuera de Palacio hoy, no sé si hoy nos llegó, pero inmediatamente llegue, el gobierno está preparado para esa firma. Doctor Archila, yo sé que usted ha dicho que el gobierno siempre se comprometió a firmar la ley de curules de paz si la Corte y el Consejo de Estado fallaban las demandas sobre esto, pues a favor de las curules de paz. Pero el país sabe que apenas falló la Corte, hace un mes y pico, el Departamento Administrativo de la Presidencia interpuso una demanda de nulidad contra ese fallo, que la retiró en menos de 24 horas y que sorpresivamente empezaron a llegar un montón de demandas de nulidad, entiendo que hay unas 10 interpuestas ante la Corte, con los mismos argumentos que pretendía el DAPRE y todas interpuestas por personas afines al Centro Democrático. Esto, más este trino que vamos a ver del expresidente Uribe, en el que se pregunta, ¿nulidad, objeción por inconveniencia, costos? Da indicios de que los recursos para tumbar las curules no se han terminado, al menos por parte del partido de gobierno. ¿Cómo creer entonces en que este gobierno sí va a cumplir con la implementación de las curules? Claudia, la actitud nuestra y el compromiso nuestro con las víctimas ha sido absolutamente claro y diáfano. En los temas de víctimas debíamos analizar la ley de víctimas y obtener su renovación. Lo hicimos, el presidente mandó la ley con mensaje de urgencia. Tenemos hoy en día la ley renovada por otros 10 años más. Hemos apoyado todas las instancias de las víctimas, la mesa nacional, las mesas departamentales, las mesas municipales. Yo estuve en la semana pasada con la mesa nacional. Tenemos el presupuesto más alto para reparaciones individuales, $1 billón durante este año. Durante toda la historia, reparaciones colectivas se habían logrado 3 y la unidad de víctimas con el doctor Ramón ha logrado en este momento casi 30. La unidad de restitución de tierras va avanzando a unos ritmos que nunca el país había visto en esta materia. Aparte de eso, el presidente no acude a ningún subterfugio, no andamos con mañas, no le estamos dando ningún argumento a ninguna persona que quiera obrar distinto de cómo obra el presidente. Él es un hombre de Estado. Respetamos las decisiones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y tenemos absoluta convicción de que esas curules en manos de las víctimas, en cabeza de las víctimas, van a ser beneficiosas para ellos, van a ser beneficiosas para el país e inclusive para muchos otros de los programas que estamos implementando. Bueno, pero ahora se viene también algo y es que la Corte, apenas el presidente firme el acto legislativo, la Corte debe hacerle automáticamente un control de exequibilidad a esa ley, a la ley de víctimas. Pero puede suceder que se presenten demandas de inexequibilidad. ¿Usted se puede comprometer a que nadie del gobierno, ni de parte del gobierno, ni amigos del gobierno van a presentar una demanda de inexequibilidad contra ese acto legislativo ante la Corte? No, Claudia, yo puedo comprometerme a lo que le corresponde al gobierno. Yo puedo comprometerme a que el presidente, como él lo ha dicho, de lo único que no somos dueños es de nuestros propios actos. Nuestros actos son lo que refleja lo que creemos. Yo puedo decirle que las directrices del presidente Iván Duque son absolutamente claras, unívocas. No hay nadie en el gobierno que vaya a actuar de una manera distinta. Ahora, afortunadamente, este gobierno tiene muchos amigos y afortunadamente tenemos distintas opiniones dentro de los amigos. Esa parte ya yo no puedo responder.
Doctor Archila, una legítima preocupación de quienes se oponen a las curules de paz es que estas van a regir prácticamente en lo mismo que se conoce como territorios PEDET, cuya característica es que hay unos, digamos, niveles de ilegalidad que, por ejemplo, se reflejan en el informe que entregó la ONU hace unos días sobre cultivos ilícitos. Entiendo, el 95% de los cultivos ilícitos están en esos territorios PEDET. Con esa ilegalidad, pues obviamente son territorios donde los asesinatos, el desplazamiento, la coerción de las libertades de la población, pues está a la orden del día. Y por ende se teme que las curules no terminen siendo realmente para las víctimas, sino para quienes sean impuestos por esos grupos armados. Usted está al frente de esos territorios PEDET. ¿Qué va a hacer, qué puede hacer para evitar que eso suceda? Claudia, mire, hoy ahorita estoy transmitiendo desde Apartado. Más temprano estuve en Necoclí, pero yo trabajo con los alcaldes de estos municipios. Estos son alcaldes que fueron democráticamente elegidos y las elecciones territoriales que le correspondió administrar al presidente han sido las más pacíficas en los últimos 60 años. Ahora, es una realidad que tenemos que avanzar en la implementación a través de nuestra política de paz con legalidad en el escenario de que había, antes de que se firmaran los acuerdos, otras violencias. El ELN existía, el EPL existía, el Clan del Golfo existía, todos estos existían y a eso hay que sumarle las disidencias. Pero nada de eso ha impedido que tengamos los avances que estamos teniendo. En el acto legislativo está previsto que quienes hayan pertenecido a las FARC no pueden ni inscribirse, ni nadie que esté relacionado con ellos, nadie que haya participado en política. Tiene que tratarse de personas que sean víctimas o familiares en primer grado de ellos. Y naturalmente también está previsto los sitios en donde van a estar esas mesas y todas las medidas que se necesiten para proteger ese proceso las vamos a adoptar. Afortunadamente este es uno de esos temas, como debería haber muchos, en que todos los colombianos estamos de acuerdo. Además de garantizar que las curules sean en efecto para víctimas del conflicto armado o para sus familiares en primer grado de consanguinidad, entiendo que el acto legislativo contempla que tienen que pertenecer a una asociación de víctimas y que tienen que haber vivido mínimo 3 años en la zona a la que piensan representar y que además esa asociación de víctimas tiene que tener al menos 3 años de existencia. ¿A partir de cuándo estas personas y estas asociaciones van a saber los requisitos puntuales para poderse candidatizar? O organizar para candidatizarse, pues, porque todavía falta un tiempito. Muchas gracias, Claudia. Y menos mal, y muchas gracias por hacerme esa pregunta para poder introducir un elemento que vale la pena que los colombianos tengan en cuenta. Y es que las víctimas están muy bien organizadas, las víctimas tienen una multiplicidad de plataformas, de organizaciones, de representaciones, de todas las formas. Hay de mujeres de un grupo, víctimas de un grupo, de otro grupo. Actúan de una manera muy armónica, por decirlo de ese modo, y eso, aun cuando no está escrito, es importante tenerlo en cuenta, porque no estamos hablando de personas que súbitamente tengan que ejercer su representación y su vocería, sino que lo han venido haciendo. Están los requisitos regulares para poder ser representante a la Cámara y, como usted lo menciona, debe tratarse de personas que estén inscritas en el registro de víctimas y adicionalmente que hayan vivido los últimos 3 años en estas regiones, o en el caso de quienes han sido víctimas por haber sido desplazados, que acrediten que han vivido 3 años en cualquier momento anterior, porque como es lógico, si la razón por la que fueron victimizados es por desplazamiento, es lógico entender que no están en esos sitios. Doctor Archila, para muchas personas la gran falla de estas curules de paz es que
no se permitió que los militares aspiraran a estas curules, los militares que fueron, por ejemplo, secuestrados o que fueron asesinados, que sus familias pudieran aspirar a estas curules de paz. Y esa es una de las gran críticas, por ejemplo, del Centro Democrático, que es el partido de gobierno. ¿Hay algo que el gobierno pueda hacer para que finalmente los militares víctimas sí puedan aspirar a estas curules o vía otras medidas que logren garantizar su representación en el Congreso? Dentro de los parámetros de lo que ya fue acordado en la norma constitucional, digamos, como lo recordaba usted, Claudia, lo tiene claro el país. La forma como quedó redactada esta norma fue obra del gobierno anterior y fue presentada acudiendo a este mal llamado fast track. El Congreso de la República fue el texto que aprobó y ahora nosotros tenemos ese marco para poder actuar. Yo creo que, como usted lo ha venido insistiendo, estamos todos interesados en que le llegue a las víctimas y que le llegue a todas las posibilidades de víctimas. Pero qué pena, pero no sé, creo que no me respondió. ¿Hay algo que el gobierno pueda hacer para garantizar que los militares víctimas tengan representación en el Congreso vía esta ley u otra cosa? Que digamos, la condición que está prevista es que las personas estén dentro del registro de víctimas, y esas condiciones para poder acceder al registro de víctimas tienen los requisitos. Esos son los que en este momento no vamos a poder mover. Ahora, si dentro de eso caben las características de las que estamos hablando, tendríamos que mirarlo, pero no va a ser en la condición específica de víctimas militares, sino en la condición de víctimas en el registro que lleva la unidad. Se me agota el tiempo, doctor Archila. Me hubiera gustado preguntarle su reacción al informe de la Contraloría que habla de que el gobierno no está contando con los recursos para poder implementar el acuerdo, pero será en otra oportunidad y estaremos pendientes de sus declaraciones. Una buena noche. Muchas gracias, Claudia, y ojalá mañana, que después de que lo presenten, me pueda llamar, porque realmente me gustaría mostrar el contraste. Lo que hemos hecho para conseguir recursos es absolutamente fenomenal. Hoy cuando estuvimos en Necoclí, estábamos inaugurando una carretera de 25.000 millones de pesos. Eso es el presupuesto de posiblemente 15 años del municipio. Muchísimas gracias, doctor Archila. Buenas noches. Sigan con más Noticentro 1 CMI.